Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. Dicen que la política no da dinero, que el servicio público no es rentable para el bolsillo, aunque lógicamente acarrea otras satisfacciones. Nuestro protagonista de hoy, Herbert Hoover, no entró desde luego en política para enriquecerse, porque ya disponía de una destacable fortuna personal cuando llegó a la Casa Blanca. Fue presidente de Estados Unidos en la época de la Gran Depresión y tuvo que afrontar una crisis económica muy profunda y dolorosa, que duró varios años. En lo personal, sin embargo, fue un hombre de negocios astuto y un destacado magnate. Hoy, en Genios de las Finanzas, hablamos sobre Herbert Hoover, que fue presidente de Estados Unidos y un hombre muy hábil a la hora de gestionar sus finanzas personales. Antes de nada, como siempre, saludo a mis dos acompañantes habituales, Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y responsable de la saga sobre personajes financieros, y Antonio Santamaría, redactor de Expansión especializado en mercados. Bienvenidos, compañeros. Gracias, Amaya. ¿Qué tal, Amaya? Clara, Herbert Hoover fue presidente de Estados Unidos en uno de los momentos más complicados para Estados Unidos en el siglo pasado. Sí, pobre, ¿no? Porque él Sí. Es verdad que llegó al puesto como un superhombre, pero bueno, se convirtió en presidente en el año más negro de la historia de Estados Unidos, ¿no? En 1929. Es verdad que él, nada más asumir el poder, empezó a alertar de la burbuja de los mercados, pero nada pudo hacer, ¿no? Para que estallara el crash del 29, que luego derivó en la Gran Depresión. Fue un periodo nefasto y bueno, por mucho que intentó gestionarlo como pudo, se vio obligado a salir de la Casa Blanca 4 años después, ¿no? Perdiendo las siguientes elecciones. El país atravesaba un periodo de hambruna importante, muchísima pobreza, y él pues no hizo nada por aliviarlo. No se sabe si por lo errático de sus decisiones o porque la situación era tan dura, ¿no? Y tan grave que era imposible. Pero bueno, el caso es que este caldo de cultivo hizo que la enorme popularidad con la que había ganado pues se derrumbara, ¿no? Sí. Pero en cambio eso, como decíamos, fue un destacado magnate y un experto gestor que se hizo a sí mismo, ¿no? Efectivamente, construyó una gran fortuna porque se convirtió en un experto a la hora de reflotar compañías mineras en problemas. Se encargaba de recaudar dinero, reestructurarlas y hacerlas rentables. A cambio, claro, se quedaba con una parte de los beneficios. Se le definía como un doctor para minas enfermas y se ganó el título del gran ingeniero tras viajar por todo el mundo. De hecho, acabó trabajando como consultor independiente en el sector y abrió oficinas en San Francisco, Londres, Nueva York, París y lo que entonces era Petrogrado y Birmania. Petrogrado. Por otra parte, también escribió un libro llamado Los principios de la minería, que se convirtió en una obra de referencia en el mundillo, el típico que se estudia en todas las universidades, y en su conjunto todo esto le hizo tener $100 millones a precios actuales en cuanto Mucho a fortuna. Dinero, ¿no? Mucho dinero, más que el que yo tengo en el banco. Seguramente sí. Era una persona muy inteligente, es evidente, pero también creo que era bastante peculiar. Sí, fíjate que hablaba 8 idiomas, incluido el chino, que utilizaba con su mujer como lengua secreta para que otros no les entendieran. ¿Qué tendrían que contarse? Yo me imagino en una reunión, claro, ver a dos personas hablando chino es un poco extraño, sí. Pero bueno. Su figura, pese a esto, ganó popularidad a nivel público cuando ayudó a escapar a cientos de estadounidenses de Europa en la Primera Guerra Mundial, pese a que no ocupaba ningún cargo político. Y también coordinó programas para evitar hambrunas, que fíjate el contraste con lo que comentaba Clara. Sin embargo, a Europa sí que fue capaz de ayudarle. Bueno. Y bueno, la capacidad ejecutiva que demostró en ambos casos le llevó a que los dos grandes partidos de Estados Unidos se interesasen por él. Finalmente optó por el Partido Republicano porque consideraba que era una formación más cercana a sus ideales.
Clara, tú fuiste corresponsal de Expansión en Nueva York. En Estados Unidos se lleva muy a gala el hecho de que, bueno, cualquiera pueda aspirar a ser presidente del país. Sin embargo, no sé hasta qué punto eso se cumple o hasta qué punto es determinante que el candidato o candidata tenga una buena cuenta corriente, como es el caso de Hoover, ¿no? Bueno, sí, el sueño americano también llega a la Casa Blanca, ¿no? Un poco más antes que ahora, seguramente. Y, por ejemplo, nuestro protagonista, bueno, era de una familia muy humilde, su padre era herrero, él se quedó huérfano con 9 años y a pesar de eso, como contábamos, se convirtió en un empresario muy acaudalado, ¿no? Se acaba de lanzar un libro muy interesante que lo recomiendo, se llama El dinero de los presidentes y en él su autora, Megan Gorman, hace un repaso, ¿no?, al patrimonio de los mandatarios y sobre todo a su habilidad como gestores. Hoover, bueno, salía muy, muy favorecido y otros no tanto, ¿no? Y también, pues eso, respecto al origen, pues sabemos que el futuro presidente Donald Trump es muy rico. Sí. También lo era George Washington, el primer presidente, pero otros también conocidos y recientes como Obama o Bill Clinton, pues procedían de clase media. Antonio, ¿cuál es el más rico de todos los que ha pasado por la Casa Blanca? Adivínalo. A ver, hagamos un ranking. Adivínalo, ¿no tienes...? Pues Donald Trump. Bueno. Según Forbes tiene una fortuna cercana a los $6.000 millones. Pero bueno, él al final heredó el imperio inmobiliario de su padre, que es cierto que luego reforzó con otras operaciones y actividades. Si nos remontamos más atrás en el tiempo, George Washington, el primer mandatario del país, también fue inmensamente rico gracias a la especulación con tierras, y otros presidentes que ya eran millonarios antes de asumir el cargo fueron JFK, Kennedy. Sí, y además sí, ibas a decirlo, ¿no?, que le dedicamos un genio a su padre. Efectivamente. Y Thomas Jefferson, que también era rico por herencia, y de él se dice que gastaba a manos llenas y dejó al morir una enorme deuda. Se lo pasó bien. Sí. No, dicen que no podían refrenar su consumo excesivo, ni su propia familia, ni la servidumbre, que era una cosa exagerada. Bueno, hoy en día se diría que tenía un trastorno mental, probablemente. Puede ser, pero entonces quizá todavía no se sabía. Sí. Bueno, hemos hablado de los más ricos, pero no sé si todos han sido así o hay alguno que podamos... que llegara con una cuenta corriente menos saneada. Bueno, es cierto que en cuanto a tacaños se dice que Harry Truman era uno de ellos porque había pasado por problemas empresariales y claro, decía, tengo que ahorrar dinero, no vaya a venir vacas flacas. O sea, lo contrario a Jefferson. Efectivamente. Pero sí es cierto que la gente que ha pasado por la Casa Blanca ha sabido cómo ganar e invertir su dinero. Si volvemos a remontarnos en el tiempo, pues tenemos el caso de Warren Harding, que convirtió al periódico Star en una publicación muy rentable. Gerald Ford, en el libro que comentaba Clara, se le hace referencia como una estrella del rock de las finanzas. Y bueno, los de la clase media, es verdad que Bill Clinton y Barack Obama son los mejores exponentes. Lo que está bastante claro es que aunque un presidente entre en la Casa Blanca sin una fortuna personal, a ver, es muy probable que cuando salga la consiga dando conferencias, publicando libros, como estamos viendo, ¿no?, en muchos casos. Sí, bueno, eso por supuestísimo. No hay ninguno que no haya rentabilizado su posición, ¿no? Hay que tener en cuenta que no ha habido tantos presidentes en la historia de Estados Unidos. Es un puesto muy goloso con muchas cosas que contar y, bueno, algunos tienen que contar más que otros, ¿no? Por ejemplo, Bill Clinton, que recibió un anticipo de $15 millones por sus memorias My Life, que bueno, que efectivamente tenían mucho morbo, pero aún así fue la cifra más alta pagada nunca por una editorial, ¿no?, como adelanto. Bueno, por supuesto, los Obama ahora son inmensamente ricos, tienen una productora que con acuerdos con Netflix para producir proyectos de cine y televisión, y por no hablar de lo que cobran por sus conferencias y sus charlas, tanto el expresidente como su mujer Michelle, que es una auténtica celebridad en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Sí, desde luego. Clara, aún no hemos hablado de salarios, del sueldo que cobra el presidente de Estados Unidos, que tampoco me parece a mí para tanto, teniendo en cuenta que gestiona a la primera potencia mundial. No, la verdad es que es verdad. En España el sueldo de un presidente también muchas veces es menor que en creo que ronda los 100.000 euros. Sí, igual hasta no llega, ¿no? Pero vamos, que otros cobran muchísimo más. Y en el caso de Estados Unidos son $400.000, que no ha cambiado desde 2001, cuando se planteó una subida bastante significativa,
Pero bueno, el sueldo de medio del país está fijado en menos de $70.000, pero bueno, en Estados Unidos sabemos que es un país muy amplio, con muchas diferencias. Cualquier directivo mediocre de una empresa muy, muy modesta cobraría más que el presidente del país, ¿no? Y luego, aparte, tiene que hacer frente con su propio dinero a gastos personales como, por ejemplo, la comida de la Casa Blanca. La comida de la Casa Blanca la tienen que pagar ellos, sí, efectivamente. Pero bueno, muchas primeras damas, que son las que han gestionado más la economía familiar, se han quejado, ¿no?, del coste que supone administrar la Casa Blanca. Pero que no tengan que pagar la luz. La luz yo creo que no, pero sí tienen que pagar, por ejemplo, las fiestas privadas o, por ejemplo, si sus trajes, ¿no?, de diseño para las fiestas, aunque bueno, estoy segura que muchísimos están dispuestos a prestárselos gratis, sobre todo si se tiene la percha de Melania Trump, ¿no? Por ejemplo, no creo que gaste mucho en trajes, ¿no? Aparte que ella se lo puede permitir. También, eso también es verdad. Oye, Clara, seguro médico incluido, que se me ha olvidado preguntarte. Sí, bueno, eso es importante. Tendrá una corte de médicos ahí en la Casa Blanca, eso seguro. Bueno, pues hasta aquí nuestro Genios de hoy, en el que hemos hablado de un magnate que además fue presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover. Muchas gracias, Clara, Antonio, y a ustedes por escuchar cada semana este podcast que realiza Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo.